Nuestro mundo, la civilización tal y como la conocemos, comenzó a gestarse hace unos 10.000 años, en lo que supone el cambio más grande de la historia de la humanidad. Bien mirado, un rascacielos no es más que muchas cabañas situadas unas sobre otras. Tal vez Internet y la aventura espacial sean la nueva revolución, el siguiente gran paso de nuestra especie. Los hombres y mujeres que poblaban la Tierra decidieron establecerse en lugares fijos. Comenzaron a cultivar y a domesticar animales. La idea de domeñar la naturaleza, de controlar sus ciclos, sus recursos, se fue extendiendo. Desde entonces, la humanidad no ha parado de perfeccionar esas técnicas. No se ha detenido en su conquista del planeta. Subsiste en todos los climas. Todavía hoy se vive en poblados, a pesar de que existen megaciudades con millones de habitantes. Los campesinos de las grandes llanuras obtienen hasta 4 cosechas anuales, lo que ha permitido una explosión demográfica. La agricultura continúa siendo nuestro sustento junto a la cría de animales para su consumo. Son las mismas bases de la sociedad neolítica. Esta gran revolución que nos ha conducido hasta nuestro mundo, este cambio de mentalidad, de actitud, fue paulatino y complejo. La península ibérica es un capítulo que tiene matices propios. Iberia ha estado poblada por seres humanos desde hace más de 1 millón de años. Los más antiguos representantes del género Homo alcanzaron el norte, el levante y el sur peninsulares. Orce, Atapuerca, Bolomor o Cueva Negra son yacimientos míticos que están en el imaginario colectivo, cuando hace 30 años eran apenas conocidos. Durante un periodo tan extenso, fueron diferentes tipos humanos los que poblaron este rincón del occidente mediterráneo. Quizá los primeros Homo antecesor estuvieron en Atapuerca. Tal vez los últimos neandertales murieron en las cuevas de Gibraltar. El primer fuego se documenta en Cueva Negra, Caravaca de la Cruz. Allí se empleó y se controló hace casi 900.000 años. Los primeros humanos eran cazadores, carroñeros y recolectores que vivían en pequeñas comunidades nómadas. Algunos eran caníbales. Desde la irrupción de los homínidos hasta los albores de nuestra especie, transcurrieron centenares de miles de años. El Homo sapiens pudo colonizar la península ibérica hace unos 40.000 años, quizás más. ¿Llegó a encontrarse con el neandertal? En yacimientos como la Cova Gran de Santagínia en Lleida, las dos culturas se sucedieron en un periodo muy breve de tiempo. Lo mismo ocurre en Cueva Antón, en Murcia. Los neandertales desaparecen paulatinamente, mientras el Homo sapiens queda como única especie humana. En otros lugares del planeta, como el sudeste asiático, la presencia del Homo sapiens se ha documentado con cronologías anteriores, hace unos 60.000 años. Los sapiens se encuentran con varios periodos glaciares, lo que los empuja a ocupar grandes cuevas. El frío provoca que tengan una existencia dura. En el interior de la Tierra, en la penumbra de la noche interminable de la cueva, los hombres desarrollan sus capacidades simbólicas. Se pintan las paredes con animales y signos. Se tallan las primeras esculturas, como estas de la Cueva de la Garma. A lo largo del Paleolítico es muy difícil encontrar enterramientos, especialmente durante los últimos 40.000 años. Los neandertales se ocuparon de sus muertos, como se documenta en la Sima de las Palomas de Murcia. Los enterramientos de los primeros sapiens son todavía más difíciles de encontrar. No obstante, existen. En Cantabria, en la Cueva del Mirón, una mujer fue enterrada hace 19.000 años. Sus huesos fueron rociados con ocre, con pigmentos minerales.
esa operación puede contener una intención simbólica. Entonces, la humanidad debía enfrentarse todavía a una glaciación. Faltaban 10.000 años para que se retiraran los grandes fríos, para que arrancara el Neolítico. En los paradigmas más conocidos, el Neolítico se presenta como una nueva forma de vida que se fundamenta en la implantación de la agricultura y la domesticación de animales. Pero el Neolítico no es solo eso, ni se gesta de la noche a la mañana. Los hombres y mujeres del Neolítico continúan manteniendo prácticas de las poblaciones precedentes. Cazan, aunque comienzan a criar animales. Recolectan, pero empiezan a sembrar. Las comunidades son pequeñas y en ocasiones siguen siendo nómadas, pero la idea de controlar el medio, de asentarse en territorios fijos, se va imponiendo. Se inventa la cerámica y se siguen pintando las paredes, pero ahora los artistas prefieren, en líneas generales, decorar espacios al aire libre. Los datos indican que el clima va mejorando, y eso impulsa a los hombres a establecerse. La aparición de la cerámica es capital para la humanidad. La cerámica es un producto del Neolítico antiguo. Este importante avance tecnológico permite a los hombres almacenar productos, planificar su futuro con mayor seguridad. La cerámica muestra valores simbólicos y técnicas con las que se pueden identificar grupos específicos. Los neolíticos fabricaban cerámica para almacenar líquidos, cereales o para trasladar la pintura de un artista, como este pequeño recipiente del Museo de Alcoy, que se usó para llevar probablemente ocre hasta los abrigos cercanos de la Sarga. Los humanos han tenido predilección por algunos lugares, o al menos eso nos indica el registro fósil. Han elegido algunas cavernas de nuestro territorio para poblarlas secuencialmente durante decenas de miles de años. La cueva de Doña Trinidad, en Ardales, Málaga, es célebre por su arte paleolítico, por sus pinturas y sus grabados. Los neandertales también vivieron aquí hace unos 50.000 años. En sus paredes hay manos en negativo, que pudieron realizarse con esta técnica, y grabados de fauna hechos con buriles de piedra. Recientemente ha comenzado la exploración e investigación de sus galerías altas, que permanecen intactas desde hace miles de años. Una oportunidad para los científicos. Junto a algunas muestras de arte todavía por datar, aparecen muros de cabaña similares a los de la cueva cántabra de la Garma. En esta cápsula del tiempo también estuvieron los neolíticos. Existen depósitos funerarios de poblaciones de esta época. Se pueden ver restos aislados, como este fémur o esta mandíbula, o un osario de muy difícil acceso. Los neolíticos realizaban enterramientos comunitarios, a diferencia de los paleolíticos. La visión de la muerte, del más allá, la relación con los difuntos, cambia, evoluciona. Una de las características del neolítico en toda su extensión son los enterramientos colectivos. Los grandes dólmenes lo son. Pero esta nueva idea de la muerte arranca en el interior de las cuevas. En la cima de las hediondas, en Casares, se está produciendo una investigación en un abismo que ha permanecido intacto durante miles de años. Aquí, además de los restos de cerámica y algún signo pintado, se han contabilizado hasta 10 individuos muertos que fueron depositados intencionadamente en un lugar muy profundo, con el claro propósito de preservar sus restos. Los investigadores confían en obtener ADN para determinar el origen y tipo de la población. El neolítico es un proceso que abarca miles de años. Solo en su fase final constituye una verdadera puerta a la civilización tal y como la entendemos. Gran parte de la humanidad ha vivido como en el neolítico, con mayor o menor sofisticación hasta nuestros días. ¿Cuándo empieza y cómo se extiende el neolítico?
cómo debemos afrontar su análisis. Todo hay que verlo en el tardiglacial, a nivel del gran cambio que surge en el planeta al fin de los hielos del Cuaternario, que hay diversas graduaciones de medio ambiente. Y por eso, más que un solo modelo de neolítico, vemos variados. El neolítico es propio, el neolítico viene ¿de dónde? De Próximo Oriente, del norte de África. Primero se neolitiza el Levante y luego de ahí pasa al resto del territorio peninsular. La península ibérica puede ser un centro de confluencia de distintas actividades y a su vez ella, además de ser receptora, sería transmisora de productos más elaborados. Entonces quizás habría más que centrarse más en regiones, intentar resolver región a región qué ha pasado, antes de intentar dar una respuesta al modelo de difusión del neolítico a nivel global, a nivel europeo. Ya sabemos desde el neolítico antiguo que hay un contacto, una interacción entre grupos sociales de los primeros agricultores y ganaderos por una vía que es la vía del Mediterráneo, hay otras vías, la vía continental del continente europeo, por esta vía del Mediterráneo. Lo que pasa es que no tenemos prueba de cómo fue. En el Levante español encontramos algunas de las manifestaciones más antiguas del neolítico peninsular. Su arte rupestre, con estaciones como la de la Sarga o el Pla de Petracos, y su cerámica cardial, son hitos muy importantes en nuestra búsqueda. La necrópolis del Collado, en Oliva, Valencia, puede señalar la entrada del neolítico en la península ibérica. Su cronología va desde el 9000 a.C. hasta el 5000 aproximadamente. Gran parte de su existencia coincide con las manifestaciones de arte levantino, aunque su origen es muy anterior. Tal vez estos sean los primeros agricultores y ganaderos de la península. En Cataluña existen dos yacimientos claves para comprender la expansión del neolítico. Uno, la Draga, nos lleva ante el único poblado de palafitos, de casas construidas sobre el agua o cerca de ella en toda la península. La excavación de este yacimiento es de extraordinaria complejidad, pero los resultados nos permiten acercarnos a comunidades estables y sus modos de vida. La excavación de minas de Baristita en Gavà, Barcelona, nos presenta la realidad del trabajo especializado y la más que probable manufactura y exportación de los minerales. Es una gran mina horadada hace más de 7000 años. La complejidad de sus túneles, la precisión de las herramientas de trabajo o la existencia de cirugía craneal muestran su riqueza social. La primera presencia de un oculado en la península ibérica es la llamada Venus de Gavà, diosa de la fertilidad, talismán, ancestro. Muchas son las opiniones sobre la genial escultura que refleja la sociedad compleja de la que emana. El neolítico se extiende por la península con diferentes velocidades. Llega a unos lugares antes que a otros. Una de las zonas sobre las que queda más por indagar es el Bierzo, en el noroeste peninsular. El arte rupestre de las estaciones al aire libre de las faldas de los Ancares nos muestra un universo de arte esquemático, similar al de otras zonas de España. Por lo general se cree que el neolítico llegó después a la meseta norte que al levante y sur peninsulares. Las cuevas del sur contienen el registro de algunas de las primeras poblaciones neolíticas. Una mano por delante y una por detrás. Y una detrás si puedes. Si tienes más fuerza con la derecha arriba y la izquierda delante. La que te dé la gana. Esa, eso es así. Si cabes. Ya has pasado casi. Sigue arriba. No ha pasado. Hacia abajo no
En ocasiones los científicos arriesgan su vida. La búsqueda del Neolítico antiguo en cuevas nos ha dejado ante un caso de dificultad especial. Un trabajo realizado a 42 metros bajo tierra con un acceso diabólico. Los espeleólogos habían localizado unas formas cerámicas por casualidad y la excavación científica ha sido contrarreloj. Las valoraciones preliminares del hallazgo marcan toda la estrategia de excavación. Desde que se produjo el yacimiento o desde que se produjo el enterramiento hasta la actualidad, nadie ha entrado en la cueva. Supone un documento de primer orden, entre otras razones porque lo podemos estudiar tal como quedó después de que los últimos ocupantes de la cueva la abandonaran. Estamos en las puertas de un neolítico muy antiguo, de hecho es el más antiguo de Andalucía y que se desarrolla a finales del sexto milenio. Eso traducido en fechas sería aproximadamente entre un 5300 y un 5000. Los análisis radiocarbónicos han confirmado las sospechas de los científicos sobre la antigüedad del yacimiento. Varias dataciones han arrojado una cronología del 5300 a.C., siendo así un yacimiento claramente del Neolítico antiguo. Son los primeros productores de alimentos en estos momentos de la historia. A finales del sexto milenio ya las sociedades comienzan a ser agricultores y ganaderas y también artesanas. Los investigadores reconocen los tipos cerámicos desde su primera visualización. Es un tipo de cerámica muy característica del Neolítico antiguo de Andalucía, y nosotros que hemos excavado en otro yacimiento, que es la Cueva del Toro, la cerámica es muy similar a la que hemos encontrado en Toro. Dadas las características, nosotros podemos decir que corresponde al Neolítico antiguo. Consisten en 4 vasos cerámicos, de los cuales 2 tienen una volumetría en torno a unos 2 litros, uno es un poco mayor y hay uno muy pequeño que, si atendemos a lo que se ve en otros yacimientos con características similares en este tipo de recipientes, es lo que se denominaría cerámica de aprendiz. La importancia de este yacimiento no es solo que aparezcan los 4 recipientes, sino que además están dispuestos de una manera triangular y en medio hay indicios de una pequeña fosa que creemos que ahí es donde puede estar el enterramiento. La excavación se desarrolló en unas condiciones de humedad extrema, que superaba el 90%. Al tratarse de suelos intactos, el cuidado debía extremarse para no alterar nada. El peligro de deshidratación era muy elevado, con lo que el suministro de líquidos debía estar garantizado siempre. La extracción de más de 1000 kilos de sedimento y su traslado para un estudio posterior es una de las operaciones arqueológicas más complejas de los últimos años. La logística del grupo de espeleólogos ha resultado vital. Había que tener paciencia y cuidado con el material extraído, velando siempre por la seguridad de la expedición. Fueron 12 días de esfuerzo constante. Cuando se sacaron las vasijas de barro, su ascenso hasta la superficie fue una auténtica prueba de fuerza, tacto y paciencia. Los espeleólogos lucharon metro a metro para que las piezas no sufrieran el menor rasguño. Se trataba de un material que había permanecido 7000 años bajo las mismas condiciones ambientales. Un cambio brusco sin la debida protección podría haberle provocado daños irreparables. El análisis formal de la cerámica indica que las piezas se fabricaron en un mismo alfar. En algunas de ellas se aprecian restos de ocre o almagra. Son del Neolítico antiguo, similares a otras de Andalucía. Resulta particularmente curioso el hecho de que hubiera una escuela artesana dedicada a la fabricación de cerámica. Uno de los elementos que llama la atención de los 4 recipientes es que uno al menos está hecho por un aprendiz, y hay un segundo que posiblemente también cuando se limpie lo sabremos, pero se nota que hay todo un sistema de aprendizaje que implica una correlación de orgullo por el trabajo bien realizado.
En esta excavación no se encontraron restos humanos, pero su interés para la ciencia es muy alto. Se sospecha que el acceso original facilitaba que este fuera un espacio de habitación, no una tumba. Los arqueólogos han recuperado carbones y semillas de diferentes cultivos. La cavidad principal de la cueva quedó aislada por un terremoto que provocó un gran derrumbe. La actividad sísmica en esta región nos puede dar otras pautas sobre el comportamiento de las sociedades neolíticas. La Cueva del Toro se encuentra en el Torcal de Antequera, apenas a unos cuantos kilómetros de los dólmenes de la planicie. Desde el punto de vista de los pobladores neolíticos de este lugar, del Torcal de Antequera, pues parece que no hay duda de que dentro de una visión no científica del universo, dentro de una visión por tanto mítica del universo, este tipo de formaciones debieron de tener un lugar muy especial en la cosmovisión que tenían estas comunidades. De hecho, pues en varios casos en la prehistoria europea se ha asociado el origen de los primeros monumentos en piedra, de los megalitos, a la proximidad o a la cercanía de este tipo de formaciones rocosas en las que, bueno, pues el capricho de la erosión ha hecho que unas rocas aparezcan superpuestas sobre otras, dando la apariencia de un edificio hecho quizás por seres sobrenaturales, por seres fantásticos, ¿no? La datación de la Cueva del Toro nos lleva a los mismos orígenes del Neolítico. El registro material y antropológico muestra unas comunidades pastoriles que utilizaban la cueva como refugio. Estas personas vivían de una manera similar a las gentes del Paleolítico. Mantenían un sistema de vida que estaba más asociado a un grado de movilidad que se caracteriza de manera tradicional más con las sociedades cazadores-recolectoras que con las primeras productoras de alimentos. Es decir, son comunidades donde la actividad que prima en la actividad económica es el pastoreo, y eso marca una movilidad importante asociada a la misma. ¿Qué es lo que sabemos a partir de la Cueva del Toro? Bueno, que no son pastores independientes que se mueven con sus rebaños, sino lo que se están moviendo son unidades familiares. La cueva se ocupa de forma periódica y o estacional. A pesar de ser grupos pequeños, su complejidad social era notable, lo que se aprecia en el registro material. Dentro de la cueva se han encontrado piezas tan importantes como este fragmento de cráneo que fue empleado como recipiente ceremonial. Es un cráneo copa, y su cronología, unos 6000 años, lo convierten en el ejemplo más antiguo de este tipo de piezas en el continente europeo. Aunque la joya de la cueva es la llamada Venus del Torcal. La Venus del Torcal, ¿no?, que es una pieza correspondiente a la fase antigua del Neolítico, porque es ese contexto en el cual se inserta y que representa lo que es el elemento femenino, con una parte más ancha, una vulva muy claramente definida, y la parte superior e inferior representa de manera muy esquematizada lo que son las torcas, esas formaciones naturales de lo que es la sierra, de tal manera que nosotros entendemos que la primera simbiosis que se produce entre lo que sería esa comunidad con el entorno natural en el cual se inserta, ¿no? En la Cueva del Toro también se ha documentado un gran sismo que posiblemente provocó su cierre como espacio de ocupación humana. Esta primera etapa neolítica de ocupación de la cueva, de aproximadamente unos 1200 o 1300 años de duración, parece llegar a un fin abrupto, según la secuencia de fechas radiocarbónicas, en torno a 4000 o 3800 a.C. Los excavadores de la cueva, los profesores Martín Socas y Camales Masío, encontraron en el transcurso de sus excavaciones indicios bastante claros de un terremoto que habría causado una alteración muy drástica de las condiciones de habitabilidad de esta cueva, bloqueando la entrada y posiblemente causando un derrumbe grave en una parte de la cueva. Una hipótesis con la que estamos trabajando actualmente y que trataremos de comprobar en los próximos años mediante la investigación que estamos desarrollando es que hasta qué punto este terremoto, si tuvo lugar en esta franja temporal, en torno a 4000, 3800,
pudo causar una disrupción o una alteración grave de otros lugares de ocupación de la época en la región de Antequera, incluyendo la Vega de Antequera. Y sí, hasta cierto punto, esto puede estar de alguna manera asociado a la génesis del propio dolmen de Menga, que precisamente por la cronología radiocarbónica que actualmente tenemos, pues debió ser construido entre 3800 y 3600 antes de nuestra era, es decir, en el periodo inmediatamente posterior al de abandono de la Cueva del Toro. El mar se ha considerado tradicionalmente más como una barrera que como un medio de comunicación, de transporte. Existen nuevas evidencias que apuntan a que la primera gran revolución de la humanidad, aquella que nos condujo hacia la civilización, pudo ser a través del mar. El Neolítico quizás fue un fenómeno cuya expansión está directamente relacionada con la navegación a larga distancia. Eva Fernández ha analizado la genética de poblaciones del Neolítico. Su trabajo establece una comparación entre grupos humanos del creciente fértil, Chipre y el continente europeo. Los resultados apuntan a una difusión marítima del Neolítico. Por primera vez se han estudiado un conjunto de muestras que pertenece a una región muy significativa del planeta, que se supone que es aquella de la que nace el Neolítico, ¿no? Eso primero, o sea, nace el proceso de neolitización. Entonces eso es un punto importante. La segunda cosa, a mi modo de ver, que también es valorable, es que con unos criterios de autenticidad muy estrictos se han conseguido validar unas muestras de una región que, bueno, pues por las circunstancias climáticas, etcétera, pues se suponía que no se iba a obtener unos resultados, ¿no? Son muestras que proceden de la región originaria donde se desarrolló el Neolítico, los yacimientos de Tel Halula, Tel Ramat y Yad el-Mugara. Son yacimientos de la región de Siria que se adscriben al periodo PPNB o Neolítico acerámico. Estamos hablando de aproximadamente 8.000, 7.000 años antes de Cristo. Este es el primer reporte, es el primer estudio que se ha publicado de las primeras poblaciones neolíticas de Próximo Oriente, y la razón por la que se ha tardado tanto en publicar es porque el ambiente no es ideal para la preservación de ADN. Se trata de muestras muy antiguas, en un entorno muy árido, elevada temperatura. La elevada temperatura pues tiene un efecto adverso sobre la preservación del ADN. La estructura del yacimiento en forma de tel y cómo los muertos fueron enterrados en los yacimientos puede haber favorecido la preservación de ADN. Lo que pretendíamos estudiar es realizar una caracterización genética de las primeras poblaciones neolíticas, estudiar los primeros neolíticos, los que se expandieron, y comparar los genes de esos primeros neolíticos con los genes de los primeros neolíticos europeos, para testar directamente si se trataba de un proceso de migración endémica o bien si se trataba de un proceso de simplemente absorción cultural. Es importante reseñar que las poblaciones actuales de Oriente Medio no son genéticamente similares a las del Neolítico. Nosotros comparamos los resultados que obtuvimos de las muestras neolíticas de Próximo Oriente con una base de datos de aproximadamente 60 poblaciones de Próximo Oriente y el sureste de Europa. Entonces lo que vimos es una serie de afinidades genéticas muy fuertes con ciertas poblaciones, como la población de Chipre. Hay como una señal fuerte a través de las islas de Chipre y de Creta, que nos hace pensar que las primeras expansiones neolíticas se habrían producido por mar, de las primeras poblaciones neolíticas, probablemente precerámicas, que es el tipo de poblaciones que nosotros estudiamos. Para confirmar la expansión marítima del Neolítico, sería de extraordinaria importancia hallar restos arqueológicos que refrendaran los datos genéticos. Está comúnmente aceptado que durante el Neolítico no existía la navegación marítima ni a vela, que estos avances tecnológicos se produjeron milenios después. La madera se conserva mal. El hecho de encontrar un barco del periodo neolítico parece una utopía. No obstante, este tipo de embarcación existe. Dinamarca es una nación marinera conocida como una de las cunas de los vikingos.
En el Museo de Copenhague puede contemplarse una balsa del Neolítico. Tiene unos 5 metros de longitud. Parece apta para la navegación con remo, pero no para completar largas distancias. Nuestra búsqueda de los barcos del Neolítico, de los primeros barcos de la historia, nos empuja miles de kilómetros al sur y tierra adentro. Un viaje a la Sierra de los Alcornocales, en el término de Jimena de la Frontera, Cádiz. Sus bosques húmedos son la última selva de Europa occidental. Parece una locura buscar barcos por aquí. Los datos conducen a una formación rocosa muy difícil de encontrar. El paisaje que la rodea está plagado de alcornoques. Es un abrigo con arte rupestre conocido como la Laja Alta. Sobre sus paredes se plasman pinturas rupestres de tipo esquemático. El arte esquemático es uno de los característicos del período neolítico y se prolonga hasta el 2500 a.C. aproximadamente. Algunas de estas pinturas son barcos. Tradicionalmente se ha creído que estos barcos eran fenicios y que fueron pintados unos 1000 años antes de Cristo. En realidad, nadie había realizado una datación científica de los mismos. Uno de los motivos para venir al abrigo era resolver el enigma de las embarcaciones, o sea, datar esas embarcaciones. Las pinturas del abrigo parecen tener una intención narrativa, sugieren una historia. No todos los barcos son iguales, ni navegan de la misma forma. En unos se emplean remos, en otros el velamen. Algunos parecen atracados. Está claro que los pintores los estudiaron con tiempo y atención. Gracias al empleo de nuevas técnicas de tratamiento de imagen, los investigadores han descubierto trazos que permanecían ocultos a simple vista. Hemos utilizado un nuevo procesamiento de tratamiento de imagen con un cierto tipo de análisis de software bastante interesante que se está aplicando, lo cual nos ha permitido hacer unos calcos digitales que hasta ahora no se habían hecho. Entonces tenemos un procesamiento de imagen mucho más fidedigno a lo que se conserva. El primer elemento para afrontar la datación es un elemento indirecto, el estilo pictórico, que es claramente esquemático. El tipo de arte que es propio del Neolítico. El abrigo realmente es muy complejo, aparecen elementos típicos del arte esquemático, ¿no? Como son los zoomorfos, antropomorfos, soliformes, y luego aparecen unos elementos en principio extraños al arte esquemático, que son las embarcaciones. Es decir, aunque no tan extraños en esta comarca, porque hay otros abrigos que tienen otros barcos, no exactamente iguales que estos, pero también representan temas náuticos que son extraños al arte esquemático del conjunto del sur peninsular. Este tipo de arte en época fenicia no existe. Bueno, realmente el motivo ha sido la arquitectura naval, pero en época fenicia no existe este tipo de representaciones de esta manera, en este tipo de contexto, en estos lugares, pero ni en la península ibérica ni en el resto del Mediterráneo. Un hecho que determina que las pinturas de barcos pertenecen al período antiguo, al esquemático, es que ocupan el centro del abrigo. Sería muy inusual que los pintores originales hubieran dejado el espacio más visible a disposición de las generaciones futuras. Los barcos no están pintados sobre otros motivos gráficos. Los científicos rastrearon los pigmentos, sus componentes y aglutinantes. El empleo de aglutinantes es similar en las pinturas rojas y las negras, lo que sugiere que fueron hechas de manera simultánea o con gran proximidad en el tiempo. De esta forma, si se lograban datar las pinturas negras, que tienen materia orgánica, los resultados podrían extrapolarse a las pinturas rojas, a las pinturas de los barcos. Fundamentalmente hay dos grandes bloques, que son los pigmentos con mineral de ocre con distintos tipos de aglutinantes y los pigmentos negros que potencialmente tendrían un elemento orgánico para ser datado. Las personas que pintaron las embarcaciones, las personas que pintaron distintos elementos esquemáticos, estaban utilizando los mismos pigmentos y aglutinantes.
La datación directa de materia orgánica se realizó en Estados Unidos. La termoluminiscencia en España. Nosotros hemos tenido la suerte de que con una microdatación hecha en el laboratorio de Beta Analytics en Miami, pues un dato positivo que nos ha ubicado algunas de las figuras en torno al cuarto milenio. Cuando vinimos a hacer el estudio en detalle, porque un análisis en un escáner 3D del abrigo nos ha dado una visión bastante en detalle del abrigo, nos dimos cuenta que la protección que se ha hecho al abrigo ha afectado a niveles arqueológicos, la protección de la valla que protege actualmente el abrigo. Y vimos que ha afectado a niveles arqueológicos del último nivel arqueológico de ocupación del abrigo por la presencia de esa cerámica. Y esta cerámica del último nivel de ocupación se mandó a datar en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid por termoluminiscencia, ubicándonos nuevamente las mismas fechas que nos estaba dando el pigmento, con lo cual tenemos actualmente dos dataciones. Una datación absoluta de manera directa de un pigmento de una de las figuras que nos sitúa en el cuarto milenio y una datación por termoluminiscencia absoluta sobre cultura material que del último momento de ocupación del abrigo. Las dos dataciones son coherentes y nos sitúa la ocupación del abrigo en torno a la ocupación, uso y por tanto las pinturas del abrigo en torno al cuarto milenio antes de Cristo. ¿Cómo eran en realidad los navíos? Viendo las pinturas y los calcos correspondientes, es complejo identificar una tipología exacta. Hemos consultado a varios expertos para realizar un modelo hipotético lo más cercano posible a la realidad. Este es el resultado. Desde luego, la modernidad de las naves impresiona. No está en nuestros esquemas imaginar que barcos así surcaban el Mediterráneo hace 6.000 años. Lo que sí es cierto, lo que ponemos y no hay que dudar, es que las poblaciones del sur de la península ibérica, a partir de lo que tenemos aquí en Laja Alta, ya conocían embarcaciones a vela. Si eran propias o eran de gente del exterior, yo creo que es un debate que tiene que venir. La nueva investigación plantea un cambio de paradigma, y este hecho hará que su aceptación por la comunidad internacional sea difícil. La trascendencia es porque tenemos unas representaciones de embarcaciones a vela, posiblemente en pintura rupestre, la más antigua del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, pues que hay que plantearse muchas cosas. Realmente hay que pensar, tener una mente un poco abierta y pensar que quizás la historia no es como la hemos contado en los últimos 40 o 50 años. La historia puede ser un poco distinta. En la misma provincia de Cádiz existe un yacimiento neolítico en lo que fue una isla. Hablamos del llamado campo de hockey, en San Fernando. En el año 2007 se iniciaron los trabajos de urgencia en un solar sobre el que se iba a edificar un campo de hockey sobre hierba. Existía aquí una comunidad importante, ¿no?, de dimensiones considerables. En relación a la necrópolis, pues sí, es realmente espectacular. Además, no sabemos todavía los límites exactos que tenía la misma, pero tenía una población bastante elevada. Muchos investigadores han sostenido que esta zona, la zona de Cádiz, el archipiélago de las Islas Gaditanas, hace 6.000 años, pues tenía una ocupación marginal, precisamente por este hecho de la insularidad. Pero lo que nos viene a demostrar este yacimiento es que estábamos bastante equivocados y que presentaban un poblamiento realmente considerable. El yacimiento ese de campo de hockey, un yacimiento excepcional, desde el punto de vista arqueológico, por supuesto, pero también desde el punto de vista de la antropología, porque hay un gran número de individuos neolíticos muy antiguos y tiene unas características físicas muy peculiares que incitan a un estudio realmente completo porque puede aportar muchas cosas. Frente a los registros megalíticos, la necrópolis de campo de hockey constituye un cementerio con tumbas individuales, a lo sumo y algunas dobles,
o triple, y ello nos permite pues sacar bastantes inferencias. En Andalucía testimonios de necrópolis de este tipo apenas hay, es decir, estamos hablando, como he dicho, de un cementerio con tumbas individuales donde además están los individuos en posición fetal, en conexión anatómica, y digamos que paralelo, aunque tampoco se podía decir así exactamente, pero hay cementerios o necrópolis bastante similares en la zona de Cataluña. La excavación del campo de hockey encierra informaciones muy valiosas, datos que se refieren tanto a sus pobladores como a su modo de vida y de enfrentarse al más allá. La cronología de este yacimiento, sobre el 4300 a.C., coincide con la explosión del fenómeno megalítico en el sur peninsular. En ocasiones, las tareas arqueológicas trascienden la ciencia pura y ponen a la imaginación en estado de ebullición. Una de las tumbas del campo de hockey cumple esta premisa por completo. El hecho de encontrar dos cadáveres entrelazados, abrazados, da pie a todo tipo de especulaciones. La primera es que se trata de dos amantes. El componente más mediático de la necrópolis de campo de hockey es el enterramiento abrazado. Aparece una parte realmente excepcional del cementerio y forma parte de lo que creemos que sería un clan familiar, una estructura principal donde estarían, digamos, los ancestros de la comunidad, y luego esta tumba, pues a su derecha presenta otra serie de tumbas de individuos adultos en las cuales aparecen algunas parejas, y dentro de estas parejas pues la que destaca es esta de, que aquí popularmente se le llama como los enamorados. Digamos que son dos individuos, un individuo adulto, varón, de unos 35-40 años, el segundo individuo tendría entre unos 12-14 años, a priori parece que es un individuo femenino, y lo más singular del enterramiento es que aparecen con los miembros tanto superiores, es decir, los brazos como inferiores a las piernas, entrelazados en posición de abrazo. ¿Qué nos indica esto? En primer lugar, nos indica que ambos individuos fueron enterrados al mismo tiempo o con una diferencia de tiempo realmente exigua, porque realmente es difícil encontrarse los individuos en esa posición, ¿no? Se han pasado bastantes años entre la muerte de uno y otro. En segundo lugar, lo que nos indica que existió un fuerte vínculo afectivo entre los dos individuos. Evidencia de enterramiento de hombre y mujer en el mismo lugar y en el mismo momento, que eso es interesante porque está claro que esta gente tuvo que morir en el mismo episodio, porque si no los huesos estarían de otra manera. Ya aparecen en el epipaleolítico y en el mesolítico, ya aparecen restos de este tipo, en la edad del bronce también. Así que, bueno, no es raro, y para mí el interés que tiene, de parte de lo romántico y lo bonito que sea, el interés que tiene es mostrar que la población humana ya se ayudaban uno a otro y que existía un contexto típicamente humano en cuanto al pensamiento y en cuanto a los sentimientos. El estudio de los ajuares del complejo funerario del campo de hockey ha dado muchos datos sobre esta sociedad estratificada. Una sociedad volcada al mar y su aprovechamiento. Una sociedad civilizada. El componente ritual de los restos de fauna abre la puerta a cultos zoolátricos o al chamanismo. Los animales eran algo más que comida o fuerza de trabajo. Es interesante, viendo que hay una zona claramente de producción de alimentos y de almacenamiento y otra zona claramente de necrópolis, cómo los animales salvajes, este tipo de animales que hemos visto que se entierran de una manera ritual, aparecen en la zona de almacenamiento, y curiosamente en la zona de necrópolis lo que aparecen son animales domésticos. Concretamente no sabemos todavía muy bien si como ofrenda o como acciones rituales de consumo de animales, pero hay hogares en la zona de, como digo, de necrópolis, donde aparecen restos calcinados de animales domésticos, vacas, ovicaprinos y cerdos fundamentalmente. El caso del lince es un tanto peculiar, puesto que, bueno, un pequeño carnívoro que suele aparecer raramente en los yacimientos, si no raramente, sí escasamente en cuanto al número de restos, y el caso de que aparezca completo, indica que fue cazado y sometido a un ritual. Está claro que existe una relación estrecha entre el hombre y algunas especies animales, unos más que con otros. Por ejemplo, el perro parece que es el animal con el cual el hombre tiene una relación más estrecha por distintas cuestiones, ¿no? Es decir, le sirve de compañía, le sirve para la caza, le sirve para ayudarle en la ganadería, de guarda, en fin, de una serie de cuestiones que a la hora de su muerte
el perro le acompaña. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando estas personas fallecen, estos perros son sacrificados para acompañarlos en su viaje al más allá. La población se diferencia de la de las zonas cercanas. Los análisis antropológicos muestran unas características que parecen indicar un origen africano. Los científicos piensan que eran negroides, aunque falta la confirmación genética. La configuración ósea era muy robusta, y esta parece ser la clave para determinar su origen. Sí que es verdad que en otras zonas de España han aparecido restos neolíticos, pero de estas características no, porque tienen caracteres morfológicos más robustos que otros que se han estudiado. Desde luego no sería descabellado pensar que esa población puede venir del norte de África. Ciertamente están muy cerca, y aparte de eso, los contactos físicos e incluso étnicos entre unos grupos y otros, entre el norte de África y el sur de la península, han sido constantes desde el Paleolítico. El Neolítico llega a la península pues, a través del mar, y aquello está en el mar. Son comunidades que tienen que estar en contacto con otros lugares, sin ninguna duda, y con otros lugares de la península, con otros lugares de fuera de la península. Básicamente, entiendo yo, lo más próximo que sería África del Norte. Miguel Botella y su equipo tienen informaciones novedosas sobre los habitantes de la isla de León, allá por el quinto milenio antes de Cristo. Son más bien personas mayores, solo hay un subadulto. Eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que probablemente los niños o los enterraban en otro sitio o no los enterraban, o hay una diferenciación en cuanto al tipo de enterramiento, que unos se conservan y otros no. Pero desde luego pensar que la gente podía sobrevivir y la expectativa de vida fuera de 50, 60 años, no lo creo. Podemos decir que tienen unos huesos extraordinariamente con las marcas de inserción muscular muy acusadas. Podemos decir otra cosa, que hay, ya se había observado en alguna población, que hay un dimorfismo sexual grande, es decir, los hombres son muy robustos y las mujeres son mucho menos robustas. Hay una gran diferencia por sexo. Todas las estructuras dentales de los individuos están muy desgastadas, lo que puede indicar que el tipo de dieta que llevaban, pero claro, también la zona determina mucho, la presencia de arena hace que se desgaste mucho más el esmalte del diente, y sí que es verdad que puede ayudar a determinar el tipo de dieta. Tenemos enfermedades infecciosas crónicas como esas fiebres de Malta, tan características entonces y ahora también. Lo interesante es que podemos demostrar que en el Neolítico esta población de la isla de León ya consumía leche de cabra o leche de animales contaminada con este tipo de enfermedad, y que la padecían, pues como hasta hace muy poco tiempo. Los antropólogos han determinado que en esta tumba, la principal, se enterraron 3 individuos, 2 de los cuales murieron por traumatismos en el cráneo. Hay 2 sujetos que tienen marcas de impacto, de golpe. Ahora bien, de eso a deducir que había guerra, no podemos decir eso. Sí podemos decir que en torno a la muerte de estas 2 personas hubo un episodio traumático. No parece casual que 2 hombres asesinados hayan sido enterrados en la misma tumba, y que esta sea la más destacada. ¿Murieron luchando contra un hipotético invasor? Una muerte traumática no debe indicar necesariamente que estas personas vivieran conflictos armados con sus vecinos, aunque podría ser así, sobre todo si tenemos en cuenta que en el yacimiento se rescataron partes de un foso. En estas poblaciones neolíticas ya comienzan a fortificarse, y está claro que cuando se fortifican es porque unos quieren lo que los otros tienen, y bueno, y de ahí surge la violencia. Sí, la violencia tenía que existir ya en esas comunidades, sobre todo las comunidades que comienzan a sentarse en sitios fijos, es decir, comienzan a ser sedentarias y empiezan a producir. Esa producción lleva a la violencia, y eso va consubstancial con las sociedades urbanas. 1000 años después, se construyen las primeras ciudades fortificadas en el sureste. El yacimiento de los Millares, en Almería, nos presenta una sociedad que ya domina los metales, que posee una arquitectura funeraria y defensiva muy avanzada, que comercia con otros pueblos. Durante esos 1000 años, los poblados y la arquitectura van desarrollándose poco a poco. Se conquista el uso de los metales.
se aplican técnicas avanzadas para esculpir el marfil y el cristal de roca. El universo simbólico se hace cada vez más complejo. Incluso se plantea la aparición de formas de escritura relacionadas con el mundo dolménico. El conjunto de los dólmenes de Antequera es un paradigma. Aproximadamente a partir del 4000 a.C., se edificó en esta planicie uno de los monumentos megalíticos más enigmáticos de Occidente, el verdadero Stonehenge español. La cronología del dolmen de Menga coincide con los primeros barcos representados en el arte rupestre del Mediterráneo, los de la Laja Alta. Ambos fenómenos se produjeron en el 3800 a.C. ¿Fueron los constructores de dólmenes un pueblo llegado desde fuera de la península? Aún no existen datos concluyentes al respecto. Lo que sí se puede afirmar es que la civilización como la conocemos ya existía en la península ibérica hace 6000 años, incluso más. Los grandes megalitos son neolíticos y son la puerta de la civilización. Desde el pie de la llamada Peña de los Enamorados se puede ver la entrada del dolmen de Menga. En el Gran Farallón hay restos de pinturas rupestres. La llanura alberga vestigios de varios megalitos. El modelado y la significación del paisaje son fundamentales para comprender aquel lejano mundo. Estas son las obras de la nueva línea de alta velocidad entre Antequera y Granada. Justo en sus terrenos se excavó el poblado de Saladillo, que trae más novedades a la llegada de la civilización urbana, a la primera gran arquitectura. Su enorme superficie indica una altísima densidad de población. Hemos conseguido excavar, gracias a que se trataba de una infraestructura lineal, pues una franja de 700-740 metros por un ancho estimado entre 35 y 40 metros, lo cual nos da una muestra bastante representativa de lo que es el asentamiento, aunque realmente la dispersión de materiales y de elementos exteriores nos remite a un diámetro total cercano a los 1400 metros y con una planta en torno al círculo, pues podríamos estimar que estamos cerca de los 130, 140, incluso 150 hectáreas en el mayor de los casos. Es muy probable que las gentes del Saladillo construyeran los dólmenes. Además, excavaron y consolidaron grandes fosos, que recuerdan, a pesar de su menor tamaño, a los de Valencina de la Concepción, un yacimiento sevillano de la Edad del Cobre. Los dos emplazamientos comparten otros paralelismos, como los monumentos megalíticos o los marfiles de importación finamente trabajados. Los poblados del cuarto milenio son la civilización. Sus élites ya manejan excedentes agrícolas y mineros. Las desigualdades sociales y los nuevos esquemas religiosos y políticos se implantan con fuerza. La edificación del dolmen de Menga plantea incógnitas sobre el nuevo universo simbólico y la avanzada ingeniería de estas personas. Hay una eclosión que se había estado gestando durante milenios y que aflora con una fuerza descomunal. La losa que cierra la cubierta de Menga pesa más de 160 toneladas. Incluso hoy en día resultaría de gran complejidad extraer y acoplar una piedra así. ¿Por qué estas sociedades dedicaron tanto esfuerzo, tantos recursos a una obra común? ¿Tienen los megalitos un significado territorial, político, religioso? ¿Por qué sus constructores vivían en humildes cabañas y empleaban todos sus esfuerzos en la obra pública? Algunos autores defienden que los megalitos empleados en la construcción de dólmenes pueden ser piedras reutilizadas, ortostatos que ya poseían una profunda significación para los primeros arquitectos de la humanidad. El sentido de los dólmenes parece ser territorial. Serían la marca geográfica que determina un espacio que pertenece a los ancestros que moran en su interior y a sus herederos.
También se ha escrito que son lugares de congregación de diferentes tribus o poblados de un territorio compartido. La edificación de dólmenes y tolos o cámaras de corredor se prolonga a lo largo de más de 2000 años en la península. Es un movimiento cultural, religioso y político que va cambiando y al que se le atribuye por parte de algunos científicos un origen atlántico. En cambio, otros investigadores se decantan por una génesis mediterránea. Sea cual sea su origen, es el nacimiento de la civilización. Una civilización que irá cristalizando poco a poco alrededor de los recursos naturales más apreciados. Los científicos están atisbando las primeras capas de un mundo que, aunque parezca muy lejano, constituye los cimientos de nuestra forma de vida actual. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships.